Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí en tu programa, en tu podcast, Mentes Neurodivergentes, este programa de Mi Horizonte Azul. Hoy nos acompaña Carla Osorio, que es psicóloga. Carlita, ¿cómo estás? Hola, hola. Estamos también con Fitzia Benítez, que es productora y publicista. Oye, y hoy vamos a hablar de un tema que hay mucha desinformación. Creo que hay más desinformación que información. De cuando es que el niño es rarito, es que la niña tiene como que ¿por qué no es sociable, pero por qué no habla? Vamos a hablar del autismo. Cuando dicen, oye, estos berrinches que hacen, ¿por qué se azota? Ay, qué mal educado el niño. Uy, no, en mi época yo me lo hubiera agarrado a trancazos. No, es que no es de trancazos. Es que hay niños y niñas que tienen un tema de regulación emocional que tiene que ver con el autismo. Que el autismo es una enfermedad, no es una enfermedad, no es una enfermedad, es un trastorno del espectro autista. ¿Y cuántas personas, Carlita, no habrán que no sabemos, ¿no? Que no están diagnosticadas? Pues sí, es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y la verdad es que, como tú acabas de decir, ¿cuántas personas? ¿Sabías que 1 de cada 100 niños están detectados con el espectro autista? Fíjate, 1 de cada 100, o sea, Y solo han llevado años, exacto. O sea, después de años se detecta esto, ¿no? En la mayoría, porque a veces los papás creen que no tienen nada a su pequeño, que a lo mejor pueden tardar un poquito en hacer las cosas, pero no. Entonces es importante que nos asesoremos, que investiguemos cuando empiezas a notar algo diferente. Y que escuches este podcast porque aquí te vamos a dar las señales que dicen, puede que no sea berrinchudo, puede que no sea antisocial, puede que no esté exagerando. ¿Cómo se diagnostica, Carlita, el autismo? Pues bueno, aquí como tú me estás diciendo, ¿cómo se diagnostica? No es una enfermedad que se diagnostique con un análisis de sangre o una radiografía, como normalmente en una enfermedad se diagnostica, ¿no? Aquí el autismo se diagnostica observando el comportamiento del niño, hablando con la familia sobre su desarrollo desde que es muy pequeño. Cuando empiezas a notar cosas diferentes en tu pequeñito, tienes que empezar a investigar. No hay una sola prueba que te diga con certeza, por eso se necesita un equipo. Y el equipo, pues bueno, son entre terapeutas, psicólogos, neurólogos. A veces hasta psiquiatras, ¿no? Entran al quite. Es correcto. Ahorita que dijiste terapeutas, yo tengo una prima que es terapeuta de lenguaje, que es súper especializada en autismo, tiene toda su vida trabajando con los niños y los sábados da consulta, ¿no? Ahí particular, ¿no? En su casa. Entonces, cuando yo antes iba a su casa y de pronto la veía trabajando con los niños, y me tocó una vez verla, ¿no? Que una de las niñas estaba construyendo como unos bloques y estaba súper metida la niña, ¿no? Entonces mi prima nada la estaba viendo y cuando vio que ya se había acabado todos los bloques, una torre altísima, le pegó a la mesa y yo dije, y obviamente la niña se tiró al piso. Empezó a hacer un berrinche y yo le di, o sea, después le dije, obviamente en ese momento no podía intervenir, dije, oye, qué mala onda, ¿por qué le hiciste eso? Y me dijo, es que esta es una de las formas en las que yo lo diagnostico, ¿no? Porque es esta baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Que supongo que tiene que ver con una cosa en el cerebro, con alguna condición, no sé, exacto, que es de los tipos de pruebas que hablas, ¿no? De hecho, se empieza a notar cómo se comunica con el mundo que lo rodea, ¿no? Y cuando están chiquitos, pues se nota mucho con los niños que están y cómo se están comunicando con ellos, si se comunican realmente o no, ¿no? Porque hay una gran diferencia a veces en que se apartan o no juegan de la manera correcta o tienen conductas repetitivas. Y estos aleteos, ¿no? Por ejemplo, que tienen, sí, que es muy, muy propio del autismo, ¿no? Dependiendo de los niveles, sí lo tienen. O los balances, ¿no? Exactamente. También es como muy... sí, es muy característico, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y pues, bueno. También hay tics, creo, ¿no? Que tienen, por ejemplo... hay niños que como que están, me va a odiar la gente de producción porque aplaudí, pero tienen como mucho estos aplausos, ¿no? Como que es un tema de regulación constante que no se pueden regular y entonces están así. Son las conductas repetitivas que te comento, exactamente. El aloteo es como muy común porque lo que acabas de decir es bien importante. Se están regulando. Ellos padecen mucho también de ansiedad, ¿no? Entonces, esta parte de la ansiedad es como la regulan, tratando de moverse mucho, tratando de aplaudir. Los ruiditos, ¿no? Hacen como, tienen como ciertos tics, puede ser. ¿Cómo son más en la parte social, por ejemplo? Hay pequeños que dependiendo del nivel hasta tienen que hacer ruidos fuertes. No sé si se han encontrado con pequeñitos, así que empiezan a gritar.
¿no? Se están regulando. Exactamente. Claro, por el tema sensorial, ¿no? O les está molestando algo, porque, por ejemplo, si tú les mueves de un ritmo de vida que traen constantemente, que tienes que poner el lápiz de este lado, tu vaso del lado izquierdo, si se los mueves, ellos empiezan a desesperarse porque no es algo común. O sea, les cambia su rutina. Su rutina. Como que ese puede ser otra forma, como le cambias la rutina y entonces eso no saben cómo reaccionar, les genera ansiedad. Ansiedad, exactamente. Así es. Y pues bueno, ¿qué pruebas se pueden usar para diagnosticar el autismo? Ahorita les vamos a mencionar cuáles son las más comunes, ¿no? Para que tú puedas empezar si empiezas a ver algo extraño, puedas empezar a ir desde los primeros auxilios, ¿no? Que son como les podemos llamar, para que empieces a ver si realmente tiene algún trastorno de esta forma. Entonces, haciendo un checklist antes de pasar a estas pruebas diagnósticas, por ejemplo, aleteos, movimientos, ya decías tú, repetitivos, ¿no? Como que se mesan mucho. Así es. Tienen como gran intolerancia, o sea, como una sensibilidad muy alta, ¿no? También es otro. Sí, son muy sensibles, el no convivir bien, digamos, con sus compañeritos, el no poder tener una interacción buena, o sea, porque empiezan como a alejarse, ¿no? De los mismos amigos porque pues ellos se sienten incómodos. Y es muy normal. Y los otros niños también, o sea, recordemos, todos fuimos niños y cuando ibas a la escuela de pronto como que el que veías diferente, ¿no? Lo empezabas a segregar y viene pues mucho, que es el bullying, que es un poco parte del desarrollo, ¿no? Que como que empiezan a molestar y entonces seguramente el otro también se siente como segregado, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y pues hay varias pruebas que se pueden hacer. Esto ya es acercándote a tu... Es más, los pediatras también pueden ayudar en las conductas de ellos, lo pueden identificar. Cuando tú le platicas al pediatra qué actitud está teniendo tu pequeño, ellos te pueden canalizar a un psicólogo o a un psiquiatra, dependiendo el nivel que tengan ellos en actitudes y situaciones así. Ok, ¿y qué tipos de autismo hay, Carlita? Pues fíjate que no son tipos, son niveles y son 3. Okay. Y si quieres, primero empezamos con las pruebas diagnósticas. Claro que ya lo habíamos anunciado. Aquí tienes que tomar nota porque te van a dar la información precisa, exacta, correcta de los diagnósticos. A ver, ¿cuáles son, Carlita, esos diagnósticos? Pues bueno, uno es el ADOS-2, así se llama. Es una observación que se hace jugando. Un profesional te invita a ti y al niño que puedan realizar diferentes actividades o juegos. Que es lo que yo veía como maldad de mi prima, ¿no? Que dije, ay, qué mala onda. Ok. Mientras lo observan. ADO es tú. O sea, exacto. Es como ADO. Algo así. Ok, ADO 2 con juego. Ok. Y así, bueno, van a ver cómo se comunica, cómo empiezan a interactuar con los mismos juguetes, ¿no? ¿Qué actitud tiene con eso? Con razón, porque luego los papás los llevan a la terapia y dicen, pues si nada más lo llevo a jugar, es por eso, porque es parte del diagnóstico. Entonces, tú que no estás viendo, si ya llevaste a tu niño o ya llevaste a tu niña y dices, nada más está jugando, no, están aplicándole el ADO2 para que le anotes. Y fíjate que no nada más sirve para niños pequeños, lo hacen también para niños grandes. Y es una actividad para jugar y así ven el comportamiento y la comunicación que tienen, por ejemplo, también visualmente. Claro. ¿No? Porque no la mantienen igual o no la sostienen. Exacto. No, hay veces que no la sostienen. Es correcto. Hay otro que es el ADIR. Es que los nombres son un poquito. Por eso les decimos que lo apunten. ADIR. Levanten el meñique así cuando escriban ADIR. Aquí no participa el niño. Esto es directamente con el papá. Es una entrevista profunda con el papá para ver sus actitudes del pequeño, para ver, primero preguntan quién cuida al niño, porque eso es súper importante, ¿no? Porque es quien tiene más contacto con él y empiezan a ver
con el papá, cuáles son sus actitudes, cómo interactúan con él. Claro. Entonces, cuando empezó, por ejemplo, a hablar, ¿no? Como una especie de historial, ¿no? De estos síntomas que el papá capaz lo veía normal o la mamá. Exacto. Pero el especialista, el profesional de la salud dice, no es que no sea normal, pero no es común, digamos, en niños o niñas de su edad, ¿no? Sí. Por ejemplo, también les preguntan si responden a su nombre, si buscan jugar con otros pequeñitos al mismo tiempo o ellos no les gusta jugar con nadie y están nada más en su mundo, por decirlo Ahorita así. que dices eso, está recordando también hay casos de pronto que llegan que piensan que es sordo el niño, ¿no? Ajá. Es que no me hace caso, ¿no? Es sordo y les hacen incluso pruebas de audición. Y los llevan al otorrino y dicen, no, su hijo está perfecto. Entonces, ok, vale, esa es otra. Sí. Ajá. Y hay unas pruebas que se llaman pruebas de detección temprana. Esas también se les hace. Estas son más cortas y se usan para ver si el niño necesita ser evaluado más a fondo. Estas son como las primeras, lo que te comentaba, ¿no? Cuando empiezas a ver como algo extraño, son las primerititas que empiezan a hacer. Estas son, ahí va otra vez, tomen nota, se llama MCHAT. Ese es un cuestionario para los niños de entre 16 a 30 meses. Pensé que ibas a decir 16 a 30 años, yo te iba a decir que ya no son, ya se pasó, sí, la bendición ya se le pasó. No, meses. Okay. Esto lo hace respondiendo el papá o la mamá o quien esté a cargo del pequeño, ¿no? Esta ayuda para ver las señales de alerta. Y lo hace el profesional de la salud. Exacto. No vayas a descargar porque ya te vi que ya te quieres meter allá a ChatGPT, a Google. No se descargan, señora, señor, no se descargan los formularios. No, hay que llevarlo con profesionales de la salud. Porque aparte para Google todo es cáncer o tragedia o algo así. Me duele el dedo, cáncer, ¿no? No anden autodiagnosticándose. Hay otra que se llama CARS. CARS. Como CARS. coche. Okay, ajá. Así. Apúntenle, es una escala que se usa y lo usa un profesional de la misma forma. Se entrevista al padre, se puntualiza las diferentes áreas de comportamiento del pequeño. La mayoría de las pruebas realmente son con los cuidadores y también se hacen con los pequeñitos, pero como que el primer intro es con los papás, claro, o la persona que los cuida. Hay otra más que se llama ACQ. Ese es otro cuestionario para papás. Igual, sobre todo es útil si el niño ya es más grande, esa prueba. Y bueno, hay muchas otras evaluaciones adicionales. Además del diagnóstico de autismo, es muy común que se hagan otras evaluaciones para entender mejor al niño. La evaluación del lenguaje, ¿no? El comportamiento, las pruebas cognitivas o de inteligencia. O sea, no hay una, hay un montón. Muchísimas, sí. Por eso tienes que ir a... a ver, tú ya detectaste, ya, primer check, tiene estos síntomas. Bueno, entonces ya dijimos, no lo descargues de internet. No es por hacer anuncio, pero por eso hay lugares como Mi Horizonte Azul, que justo están especializados en esto, ¿no? En mentes neurodivergentes. En este caso estamos hablando de autismo, ¿no? Exacto, es correcto, porque aparte ahí están todos los especialistas. Mi Horizonte Azul es íntegro. Hay psicólogos, psiquiatras. O sea, no tienes que andar corriendo, ¿no? Nada. Con la bendición ahí de que te traen de aquí para allá y que también es bien frustrante, o sea, para los papás. Exacto. O sea, la verdad es que a mí me parece una solución muy efectiva, integral, porque al margen de lo que está sufriendo el niño o la niña, que evidentemente están sufriendo mucho, los papás también están sufriendo, ¿no? Entonces, los papás están sufriendo porque no sé qué le pasa a mi hijo, no sé qué le pasa, no va bien en la escuela, no está aprendiendo, porque también les pasa mucho eso, ¿no? Tienen una baja en rendimiento académico, ahorita nos vas a hablar de los tipos de autismo, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué hago? Van con un doctor, los manda con otro. Y si tienes todo en el mismo lugar, qué maravilla. Exacto, ya nada más vas y te pueden pasar con uno u otro especialista. Aparte es para
es preocuparse menos, ¿no? Creo que las personas que estamos trabajando ahí es precisamente para llevar esta situación lo menos estresante Y un posible. Acompañamiento, ¿no? Ajá. También para la familia. Es súper importante el acompañamiento. Sí, porque también, como bien lo dices, o sea, el ver que tu pequeñito no puede tener amiguitos o que no se interactúa bien en la escuela con los demás, entonces te estresa a ti como padre, la verdad es que sí. O sea, simplemente que no te inviten a una fiesta, Ay, ¿no? sí. Dices, ¿por qué? ¿No? Entonces, Sí. tienes que saber, y yo creo que le falta mucha información a las personas, ¿no? Sí. Y esto que mencionas también es bien importante porque hay un tema social, ¿no? Como de segregación, como de diferenciación, que de pronto uno como papá o uno como mamá puede pasar. A ver, no necesitas ser la causa para ser empático con la causa, ¿no? Entonces, si tú ves que un compañero o una compañera de tu hijo, de tu hija, está teniendo capaz estos berrinches súper fuertes, ¿no? Que se tira al piso, no juzguemos. O sea, no seamos de verdad esa persona que, ay, Juanito, oye, los berrinches que hacen, o lo hacen en el chat de mamás, ¿no? Ajá. O sea, no juzguemos porque nunca sabes qué está sufriendo esa persona, o no te juntes, ¿no? Con Juanito, no te juntes. Y luego como mamá lo hacemos y no está bien, o sea, no está bien. Tienes que identificar el por qué Juanito está así, ¿no? Antes de poder hablar ese tipo de cosas, porque afectan muchísimo a los niños. Y dependiendo del nivel de autismo, que es lo que nos ibas a decir ahora. Porque decías, no hay tipos, hay niveles. ¿Qué niveles son? Es correcto. Pero antes que nada, la verdad es que sí quiero darles un mensaje a los papás. Ustedes son la parte esencial del diagnóstico. Nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes. Sus observaciones, sus dudas, su historia son tan importantes como cualquier otra prueba, la verdad. Y también es muy importante que quien evalúe tenga la experiencia, como lo acabamos de decir, en el autismo. No vayan con cualquier otra persona o con cualquier otro doctor, ¿no? Que es un doctor estás dejando general. La salud de tus hijos, o sea, que también la salud mental de pronto está un poco infravalorada, ¿no? Es correcto. Y de la salud mental depende mucho la salud física. Sí, exactamente. Y pues recuerden que el diagnosticarlo no es ponerle una etiqueta. Claro. Más bien es abrir una puerta a esta parte de que pueden vivir una vida más, no fácil, sino más como empática, ¿no? También, más desde el amor, desde la aceptación. Es correcto. Sí. Así es. Así es que, pues, yo sí los invito a que vayan a Mi Horizonte Azul para que puedan tener una charla primero con los especialistas, si ustedes están viendo algo diferente en su pequeño, para que ahí los puedan apoyar y ayudar. Y ahora sí, ¿qué niveles de autismo hay? El primer nivel, el pequeñito sí tiene interacción con las personas, pero le cuesta un poco esta parte social, ¿no? ¿Son los niños que son capaz un poco más tímidos, puede ser? Sí, y su habla es buena, pueden hablar perfectamente, no tienen problema con el estudio, con el lenguaje, nada de eso. Entonces, realmente es más la parte social. El nivel 2. Perdón, que aquí eso no quiere decir que todos los niños tímidos ya tengan autismo, porque ya también te estoy viendo en tu casa, mi niño es tímido, le cuesta relacionarse, tiene autismo. No. Ya dijimos por eso todos los primeros síntomas. Sí. No vayamos ahí todo el mundo tiene, pero quería hacer la aclaración. Qué bueno que lo aclaras. Sí. Y el nivel 2 tienen un poco más de problema en interactuar con las personas. Ahí sí ya son más retraídos y el nivel de habla se va haciendo menor. O sea, hay una afectación en el lenguaje. Y los tienes que ayudar más a hacer las cosas que comúnmente a cierta edad ya ellos tendrían que poder hacer. Por ejemplo, ese niño que capaz a los 3 años todavía no habla, ¿ese puede ser un buen indicador? Podría ser. No estamos diciendo que también, a ver, si tú le adivinas todo el pensamiento a tu hijo, y ya le das el vaso, no tiene autismo, está muy consentido. ¿Está bien? No, o sea, escuchamos pero no juzgamos, pero no es autismo. Exacto. Ok. Y el nivel 3, a estos pequeñitos sí hay que ayudarlos prácticamente a todo. El nivel del habla casi es nulo y para hacer todas las cosas sí los tenemos que apoyar.
O sea, por ejemplo, para bañarse. Para todo, para ir al baño, para bañarse. Wow. Ya traen conductas también muy repetitivas. Son los pequeñitos que estábamos platicando que tienen el aleteo, ¿no? No, los aplausitos, ¿no? Exacto. O que se gritan. No se controlan. Sí. Sí, hace tiempo vi justo un video de cómo en un centro comercial, por ejemplo, para ellos son demasiados estímulos, ¿no? Las luces, el sonido, y que de pronto se tiran al piso en el centro comercial. A ver, otra vez, no que todos los niños que hagan berrinche en un centro comercial, pero si tú observas que tu hijo o tu hija se altera demasiado cuando va a un centro comercial o cuando hay demasiado ruido, esa también puede ser, ¿no? Por esta hipersensibilidad, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí sí son como conductas muy notorias, ¿no? Tú ya lo identificas, obviamente, que pues no es normal que tenga esa conducta. Oye, Carlita, ¿y qué pasa? Ok, yo ya detecté todas estas conductas, ya tengo check, ya lo llevé a mi horizonte azul. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo es el tratamiento? ¿De qué forma se compone? Pues fíjate que en mi horizonte azul es un equipo multidisciplinario y ahí te van llevando de la mano. Entonces, tú llevas a tu pequeño y ellos mismos les van haciendo las pruebas necesarias que necesite y lo van pasando con otros especialistas cuando lo requerirá y lo van a platicar. Todo se platica contigo, vas a estar en comunicación. Esto es un equipo entre padres, los especialistas y tu pequeñito. Claro. Sí, o sea, no es como que hay un tratamiento general porque no hay diagnósticos generales, ¿no? Supongo que es como muy especializado dependiendo del caso, ¿no? Es correcto. Si tiene autismo, Asperger, o bueno, no sé si son que se diferencian, pero bueno, eso es una cosa que... es un nivel de autismo que es el nivel 1, Asperger, pero es autismo. Ok. Que por ejemplo en el Asperger son estos niños genio, ¿no? Que a los 3 años es como llega la mamá presumiéndole a la otra de la escuela. Ay, Juanito, apenas dice red, blue, pues no sé, Susanito ya recita todas las capitales de Europa, ¿no? O lee perfectamente. Híjole, señora, ese es un síntoma. Es correcto, pero también tienen problemas en el lado social. Claro, o sea, son como estos niños genio, que son como muy destacados, brillantes, pero... El problema sí lo tienen en la parte que social. Es en realidad más lo que afecta el autismo, ¿no? La parte social. Bueno, dependiendo del nivel, porque como te digo, en el nivel 3, pues sí ya te afecta en tu día a día. O sea, tienes que atender a tu pequeñito de un todo y por todo. Sí, ahora que lo dices, yo conocí a una persona que su hermana estaba mal diagnosticada. Te estoy hablando, la hermana ahorita debe tener unos 55 años, ponle. Yo conocí a esta chica hace como 20 y me decía, es que mi hermana tiene una discapacidad. Y yo pensaba que, no sé, piensas en una discapacidad y piensas a lo mejor síndrome de Down o algún tipo de retraso mental, ¿no? Y cuando yo la conocí, yo la veía, sí tenía un problema muy fuerte de lenguaje, sí tenía un problema de socialización. Y le dije, oye, de lo poco que sé, ¿no será más bien que tu hermana tiene autismo? Y efectivamente, la hermana no podía hacer muchas cosas sola, había que estar todo el tiempo con ella, pero la niña no tenía ningún retraso ni nada, simplemente no hablaba. La voz, por ejemplo, la tenía como muy agudita, era una voz muy peculiar, ¿no? Y hacía estos soniditos, o sea, como que cubría todo, ¿no? Como los checks. Finalmente la llevaron y sí, tenía autismo, pero te estoy hablando de que esta chava ya tenía unos, o sea, ¿no? Que cuando yo la conocí, o sea, ya era una adulta, ¿no? Tenía más de 20, no sé, 20, 30, la realidad no recuerdo. Y le dijeron, mira, desafortunadamente el autismo en tu hermana ya está muy, no sé si avanzado, no quiero usar términos que no son correctos, pero ya estaba como muy instalado en la hermana y era mucho más complicado. Obviamente había un tratamiento, pero sus papás ya eran grandes, digo eran porque ya fallecieron los dos, pero obviamente los papás dijeron, mira, ya estamos acostumbrados a vivir con ella, sí, ya tenemos nuestra dinámica hecha y ya no quisieron seguir. Pero el problema fue justo que no la diagnosticaron a tiempo. Sí. Y es muy común este tipo de malos diagnósticos, ¿no? De malas praxis que te dicen, tiene algún retraso, tiene, no sé, y capaz no, capaz es un lo hubieran podido ayudar mucho, claro, en su desarrollo. De hecho, por lo que me estás diciendo, ella, por lo que me estás contando, es un nivel 2, más o menos. Entonces, sí, la hubieran podido ayudar muchísimo en su desarrollo, de hecho. Oye, mi Carlita, y justo pensando en esta chica que me dice, sí se pudo haber como mejorado, ¿el diagnóstico puede mejorar con el tiempo?
Pues fíjate que el diagnóstico en sí no. Pueden cambiar la forma de cómo va avanzando el pequeñito y cómo se le va apoyando. Entonces, un diagnóstico cuando ya te detectan el autismo, definitivamente no. O sea, la sintomatología puede ir disminuyendo, capaz, como que aprendan a regularse. Por la terapia puede ir avanzando, sí. Pero avanzando el niño o la niña, no el autismo. No, el niño. Sí, va pudiendo hacer más cosas, ¿no? Y pudiendo socializar también, supongo que son herramientas también de socialización. Es correcto. No sé si regulación de emociones. Regulación de emociones, okay. Sí. Se va interactuando más con la sociedad. Entonces, pero el diagnóstico en sí, como me acabas de preguntar, definitivo no. El diagnóstico ya lo tiene. Bueno, pues la importancia, ¿no? De diagnosticar. Y cualquier tipo de diagnóstico, Digo, ahorita hablamos de autismo. Ya saben que en este programa hay muchos temas de mentes neurodivergentes. Hoy fue de autismo. Y nos gustaría mucho que nos compartieras, si tú tienes algún conocido o alguien en tu familia, alguien cercano a ti, por favor compártenos en los comentarios qué es lo que has observado y si tú detectas alguno de estos síntomas que nos mencionó Carlita, pues obviamente contacta a los profesionales de Mi Horizonte Azul. Es correcto. Recuerden que el diagnóstico no limita al niño. Al contrario, saber que tu hijo necesita un apoyo le permite tener más herramientas para ayudarlo. No es una barrera, claro. Al contrario, es una brújula. Yo cerraría diciendo, el diagnóstico, retomando esto que dijiste, el diagnóstico no es una barrera para tu hijo, pero sí la desinformación. Por eso es bien importante que te acerques a especialistas de la salud, que es el caso de Mi Horizonte Azul. Carlita, muchísimas gracias. Gracias, Itzia. Gracias por toda esta información y nos vemos la próxima. Bye, bye.